En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre fracciones y en particular vamos a dar la definición del concepto de fracción. Llamamos fracción al cociente indicado entre dos números a y b, donde, como podéis ver, tengo un número, una rayita y debajo de esa rayita tengo otro número. Y aquí el número a se le llama numerador y representa el número de partes que tomamos de una unidad. Es decir, vamos a partir una unidad en una serie de trozos iguales y el número a, que es el numerador, representa las partes que cogemos de esa unidad. Por otro lado, el número b, que es el que está debajo, se llama denominador y representa el número de partes en que hemos dividido la unidad. Por tanto, una fracción lo que nos va a representar es la cantidad de trozos que hemos tomado de una unidad, que hemos dividido pues, en tantos trozos como nos está indicando el número que está en el denominador, el número que ponemos debajo de la raya. Como ejemplo, pues tenemos la fracción 1/3. ¿Qué significa la fracción 1/3? Pues significa que hemos dividido la unidad en tres partes iguales, como podéis ver aquí, este círculo lo hemos dividido en tres partes exactamente iguales y como el numerador es un 1, pues estamos cogiendo una unidad, que es la que, como veis, está coloreada en rojo. Vamos ahora a practicar con unos cuantos ejemplos representándolos, para que nos quede claro el concepto de fracción. Tenemos aquí, como podéis ver, tres fracciones, ¿de acuerdo?, de las que tenemos que hacer su representación. Por tanto, vamos a dibujar una serie de unidades que por comodidad, en vez de dibujar círculos, vamos a dibujar rectángulos y los dividiremos en el número de partes que necesitemos. En esta ocasión, la fracción 3/5 significa que mi rectángulo o mi unidad la tengo que dividir en 5 trozos, que es lo que me indica el denominador. Por tanto, haciendo uso de la cuadrícula que tengo aquí, voy a dibujar un rectángulo con 5 cuadritos. Pues, por ejemplo, de esta forma tengo un rectángulo que tiene 5 cuadritos y me va a facilitar la división. Ahora, el denominador me dice que lo tengo que dividir en 5 partes. Esta es mi unidad, que es este rectángulo, pues lo divido en 5 partes. Lo voy a hacer en color azul y aquí tendría una división, aquí tendría otra división, aquí tendría otra división y aquí tendría otra división. Como podéis ver, los trozos son todos exactamente iguales. Por tanto, ahora, haciendo indicación y uso del numerador, como veis, la fracción es 3/5, por tanto, lo que voy a hacer es sombrear 3 trozos, que son los que me representan la fracción 3/5. Pues, por ejemplo, cojo los 3 primeros, estos 3. Y esta sería la fracción 3/5. Ahí la tendríamos representada. Es una unidad que he dividido en 5 trozos, vuelvo a repetir, y de la cual he cogido 3. Para la siguiente, que es 7/4, pues vamos a dibujar la unidad y la vamos a dividir en 4 trozos. Por tanto, mi unidad la voy a acomodar de esta forma. Bien, pues aquí tenemos mi unidad. Y ahora esta unidad la vamos a dividir en 4 trozos. 1, 2, 3 y el cuarto aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues según nos indica el numerador, tengo que coger 7 trozos. Por tanto, si yo empiezo a contar, diría un trozo, 2 trozos, 3 trozos, 4 trozos. ¿Y ahora qué hacemos? Porque nos faltan trozos. Pues algo muy sencillo. Hacemos otra unidad exactamente igual que esta. Entonces la voy a replicar y como veis aquí tengo otra unidad exactamente igual. Y entonces ahora sí que puedo coger los trozos que necesito, porque diría 4 trozos, pues esta unidad la cojo completa, porque esta unidad son 4 trozos por aquí. Y ahora hasta llegar a los 7 trozos me quedan otros 3, por tanto de la siguiente unidad cojo 3. Pues ahí lo tenemos. Esta fracción representada en la cual tenemos que coger una unidad completa y de otra unidad más, pues cojo otros cuantos trozos. A estas fracciones en las que tengo que coger más de una unidad porque el número de trozos es superior al número de trozos en que divido
la unidad se llaman fracciones impropias. Lo escribo aquí. Y a las fracciones en las cuales no cojo más de una unidad, es decir, no llego a coger una unidad completa, se le llaman propias. ¿De acuerdo? Esta sería una fracción propia y esta sería una fracción impropia. La manera de identificarlos, pues muy sencillo. Cuando el número que tengo en el numerador sea más pequeño que el que tengo en el denominador, fracción propia. Sin embargo, cuando tenga un número mayor en el numerador que el que tengo en el denominador, pues tendré una fracción impropia. Para este último caso, como podéis ver, 5, que es el numerador, es más pequeño que 9, por tanto estoy ante una fracción propia. Vamos a dibujarla. Como veis, son 5 novenos, que significa que tengo que dividir mi rectángulo en 9 trozos y tomar 5 partes. Me dibujo mi rectángulo. Lo divido en 9 trozos. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que tengo que hacer es, según me dice el numerador, marcar 5 de ellos. Por tanto, sombreo 5 de ellos. ¿De acuerdo? Y ya tendría con esto hecho mi fracción 5 novenos. Pues esta sería, como ya hemos dicho anteriormente, una fracción también propia. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya quedado claro el concepto de fracción, lo que significa el numerador, lo que significa el denominador y los dos conceptos nuevos de fracción propia y fracción impropia que nos indican si una fracción es inferior a una unidad, es decir, no llego a coger una unidad completa, o sin embargo, si es impropia, que necesito coger más de una unidad, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser las que necesitemos, hasta alcanzar el número de trozos que nos indica el numerador. Os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con fracciones.